Seguimos en pie los que amamos la libertad, más allá de los potreros, en esos gélidos espacios en que se confunde el eco de los truenos con el ruido de las ciudades que se alzan sobre nuestros muertos. Olga Cárdenas nace en Curaco de Vélez, isla de Quinchao, es integrante del taller Aumen. Poemas suyos han sido publicados en diversas antologías y revistas literarias y forma parte de la directiva de la agrupación cultural El Rodezno de Curaco de Vélez y de la agrupación chilota de escritoras H. Ha publicado 2 libros, Heredera de la lluvia, el año 2010, y Canto de los Altos del Güenao, el año 2011. Bienvenida, Olga, a Isla de Letras. Gracias por recibirnos acá en tu casa, en tu espacio, en tu isla. Hola, gracias a ustedes por venir hasta acá, desde la isla grande a mi isla. A tu isla. De Quinchao. Estamos en la isla de Quinchao. Tú naciste acá, Olga, en Curaco de Vélez. ¿Sientes que la noción de isla, este mismo paisaje, influyen de alguna manera en tu poesía? Yo creo que bueno, sí, yo nací aquí, a 1 kilómetro de este pueblito, en un lugar que se llama Güenao. Creo que mi poesía está directamente ligada a mi isla. Ahora, no creo que eso sea que sea general para todos los poetas de Chile, no lo creo así. Creo que yo he enfocado mi poesía a mi vida, al lugar en donde he habitado siempre, que es aquí, en mi isla de Quinchao y bueno, y en Chiloé en general, digamos. Uh-huh. Algunos críticos y estudiosos han definido tu poesía como etnocultural. ¿Tú estás de acuerdo con esa definición? ¿Y qué es lo que sería etnocultural? Creo que sí y no. ¿Ya? Porque mi poesía no... O sea, hay poemas, el caso de Canto de los Altos de Güenao, que podría, por el tema mapuche, huilliche, podríamos calificarla de esa forma. Pero también hay otros poemas en Heredera de la Lluvia que están enfocados directamente a los desaparecidos de Chile. O sea, pero podría decirse sí, que en una parte determinada sí, mi poesía podría ser etnocultural, no tengo idea. Yo el Canto de los Altos de Güenao es parte de una investigación que yo hice por el alzamiento indígena de 1712 y el campamento que hubo en Güenao, que fue el campamento más grande de ese levantamiento. Y bueno, mi poesía sí está enfocada en la problemática isla, no solo en lo que es el tema mapuche, huilliche. Uh-huh. ¿Desde cuándo comienzas a tener inquietudes literarias? ¿Desde cuándo escribes? Mira, yo escribo desde muy chica. Bueno, chica soy. Desde muy niña. Es que también creo que es un poco lo que es la educación de aula. No es la misma hoy que lo que era. Al menos yo estudié en la escuela de Curaco. Y en Curaco se incentivaba mucho a todo lo que es la parte literaria. Y creo que mis primeros poemas los escribí teniendo, no sé, 12 o 13 años, en la escuela de Curaco, antes de salir a estudiar. Así que igual el primer poema creo que fue un poema campesino de mi vida, desde la ruralidad, que es mi entorno, o era mi entorno y me quedé ahí un poco. Creo que me quedé en los surcos de Güenao, en la vida del campesino. Ya. ¿Cómo era tu infancia en la isla? ¿En qué sentido?
¿Qué hacía? Es distinto, me imagino, creo que es así, es distinto un niño en una gran urbe que un niño en el campo, como me cuentas tú que naciste, y en el campo de una isla. Yo creo que hay una diferencia enorme. Ujú. Yo no conozco mucho o sea, no he vivido en grandes ciudades. Conozco ciudades, Sí, además no las soporto. claro. Ya no soporto Castro, no me gustan los semáforos, por ejemplo. No. Ujú. Mi infancia fue como la infancia, yo creo, de todos los niños chilotes que viven en el campo. Porque igual está Castro, Ancud, Quellón, que también los niños, creo yo, tienen otra vida, o Sí. sea, más rápida. Es que no lo sé, no sé cómo viven ellos. No sé muy bien cómo viven. Ujú. Pero mi infancia es de huertos, de cuentos a la orilla del fogón, ir a la escuela, sembrar. Es como la combinación de varias cosas. Una infancia, yo diría, a estas alturas de mi vida, si me dice la califico, sí, una infancia muy bonita. A pesar de todas las dificultades que hayan habido en esa infancia y en la infancia de todos los niños que tienen que buscar agua, que tienen que ir a mariscar, que tienen que sembrar, que tienen que ir a la escuela, es un conjunto de cosas. Correcto. Entonces, fue mi infancia, digamos. Olga, tu vida también ha pasado un poco por toda la historia cultural de Chiloé a través de Aumen y a través de otros talleres en los que has participado y que participas actualmente, la agrupación cultural El Rodezno. Cuéntanos un poco tu experiencia con esos talleres, con ese mundo literario chilote. Bueno, al principio, no recuerdo cómo llegué a la UMED, pero creo que fue como el año 80. Eh, yo escribía a mi manera y alguien me invitó al taller. Fui a hablar con Carlos, me acuerdo, y Carlos me dijo, ya mira, anda el martes a mi casa y ahí estamos reunidos los de la UMED. Y me integré, o sea, el taller estaba compuesto por mucha gente, por muchos jóvenes. Fue una experiencia muy, muy bonita. Eh, Creo que participé 2 años del taller. Eh, y luego, no sé si salí ya convertida en poeta, yo era poeta, pero el taller me sirvió muchísimo, cosa que hace falta en Chiloé. Porque en Chiloé anda mucho, hay muchos niños, muchos jóvenes que son poetas pero no están agrupados. El taller hace que tú vayas compartiendo experiencias, compartiendo textos, leyendo, te vas animando. Ujú. Encuentras tu línea también Ujú. en lo que es la poesía. A mí, bueno, en ese tiempo estaba el Mario García, Rosa Betty, Mario Contreras. Digamos que la mayoría de los amigos que hoy tengo los conocí en el taller Aume. ¿Y podemos hablar de una poesía chilota o son tal diversidad de temáticas y de estilo que es imposible aglutinarla? Yo creo que no, yo creo que todos somos diferentes, Ujú. que todos somos diferentes. El taller, o sea, no es que el taller Aumen haya sacado un grupo de poetas que escriban poesía chilota. Yo creo que lo que hacía el taller era encaminar a que escribas, no importa de qué. Y muchos de nosotros sí escribe poesía chilota. Yo diría que mi poesía es chilota. ¿Sí? Eh, pero hay poetas que no está enfocada su poesía directamente a Chiloé. ¿Y a ti personalmente te interesa ser más la voz poética de tu comunidad o buscar esos grandes temas universales? No me interesan los grandes temas universales.
Creo que no sé si es ser egoísta, no me lo he cuestionado, pero cuando comienzo a escribir no puedo escribir de nada más que no sea de algo que yo conozca. Correcto. Es algo mío, algo que, o sea, estoy encaminada a eso. He tratado, no voy a decir que no he tratado de escribir algunas otras cosas, que sea algunos otros temas universales, pero en realidad creo que mi universalidad está aquí, está en esto. Correcto. En este libro que yo tengo en mis manos, Encanto de los Saltos de Wenao, hay una especie de poética de la resistencia que yo lo asimilo un poco a la poesía política. ¿Tú lo definirías como poesía política? Yo creo que tiene, o sea, que sí, que tiene, como tú dices, puede ser, es poesía de resistencia. Política, si se puede, la resistencia llamar política, puede ser. Ese poemario está enfocado, la primera parte, sobre todo, a lo que es el que hay que levantarse, hay que... han pasado 500 años, pero yo sigo aquí. Siempre vamos a correr la flecha. O sea, tenemos que unirnos. Tenemos que volver a levantarnos. Estamos aquí dormidos y es hora ya de levantarnos. Eso quiere decir en la primera parte, eternamente correremos la flecha. No podemos seguir eternamente dormidos. Sí, hay una especie de orgullo del oprimido en los poemas de Canto de los Altos de Wenao. Con este libro tú recibes un premio en Italia. Sí. ¿Cómo fue eso? Con uno de los poemas Con uno de los poemas del que libro. es del mestizaje obligado. ¿Ya? ¿Y cómo llega un poema escrito en Curaco de Vélez, en una isla al sur de Chile, a recibir un premio en Italia? Es que eso fue una cosa totalmente sorpresiva, incluso para mí. Porque la Maribel, que es mi amiga, Sí. ella envió el poemita ¿Ya? al concurso. Y entonces yo recibí el premio nomás. Y fue increíble porque, pucha, esta soy yo. Y fue interesante, fue una bonita experiencia. Eso nomás. El MAM, Museo de Arte Moderno de Chiloé, ubicado en la ciudad de Castro, ha editado 2 libros: El reciclaje insular, sobre arquitectura, de Eduard Rojas, y Nada queda atrás, libro que rescata el trabajo fotográfico hecho en Chiloé por Milton Rogovin, fotógrafo norteamericano, que estuvo en Chiloé en el año 1967, incentivado por su amigo Pablo Neruda, que le hablaba maravillas del sur de Chile. Milton Rogovin, en su estadía en Chiloé, se dedicó a fotografiar rostros de chilotes, mujeres, niños, campesinos pobres, conmovido por esta pobreza digna que él decía haber encontrado en nuestra isla. Las fotografías de este libro, Nada queda atrás, van acompañadas por poemas de Carlos Trujillo, poeta nacido en la ciudad de Castro, y son un complemento a las imágenes de Milton Rogovin. Las ediciones publicadas por el Museo de Arte Moderno de Chiloé, sobre todo esta, Nada queda atrás, las fotografías de Milton Rogovin con poemas de Carlos Trujillo, fue lo que quisimos presentar hoy día en Isla de Letras.
Canto de los Altos de Huenao, el libro tiene que ver mucho con la naturaleza, pero también con el hombre, sobre todo con los pueblos originarios y su tragedia. Narra una Mm, tragedia. Eh, ¿Cómo ves la situación actual de los pueblos originarios en Chile? igual. Es que aquí narra una tragedia, Claro, que en es, particular, la que claro, tú narra nos una contabas. tragedia, pero en realidad es lo que se da, o sea, no hemos llegado a triunfar, no se ha avanzado mucho. Si tú ves el Huilliche, en Canto de los Altos de Guanao, yo narro el cómo llega, primero en el primer canto, cómo llegan los invasores, se apropian de las tierras, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Ocurre el genocidio con el levantamiento indígena, que es cuando el pueblo se quiere liberar, cosa que nunca ocurrió, nunca recuperaron sus tierras. Entonces, si esto lo comparamos, o sea, la Araucanía, seguimos igual, Sí, porque en realidad son otros los invasores, pero siguen siendo invasores, no cambian. sí, ya no son los españoles, ahora es el Estado chileno. Claro, y ocurre en Chiloé más todavía. En Chiloé, imagínate, vienen los españoles, invaden todo, después se dan los títulos de realengo, pero al final se le da a todos, o sea, a los españoles que quedan acá, a los indígenas, etcétera. Pero llega el Estado chileno, el año 1826, el año 1829 ya decretan en Chiloé la confiscación de tierras. Y así es como la mayoría pierde sus tierras y los títulos de realengo no son respetados, cosa que el Tratado de Tantauco, digamos, también lo dice, o sea, que el Estado chileno va a respetar las tierras de los indígenas y de los no indígenas, porque ya habían mestizos, Claro. españoles que se quedaron, qué sé yo, cosa que no fue respetada tampoco. Entonces viene la confiscación de tierra y como la mayoría no sabía leer ni escribir, obviamente no tenía idea lo que era una ley, que tenían que formalizar sus títulos y pierden su tierra. La mayoría pierde su tierra, porque esos títulos no son reconocidos por el Estado chileno. Y luego también pierden su lengua. Chiloé pierde su lengua completamente porque además de esto eh, se obliga a hablar el español y en Chiloé no se hablaba muy poco el español. Claro. Entonces además nos obligan a hablar un idioma que no es el nuestro, Y que es el de los conquistadores. que es el de los Claro. conquistadores y ahora encarnado en el Estado de Chile. Y fíjate que ocurre una cosa curiosa también porque eh, el europeo con todo su con toda su con toda lo que hizo, con todo lo que invadió, con todo eso no pudo doblegar a los pueblos originarios de Chiloé porque hubieron como 5 levantamientos indígenas Sí. mientras ellos estaban. Y el Estado de Chile, desde esa época hasta ahora, Chiloé está ahí. O sea, lo que no pudo el conquistador, lo pudo el segundo conquistador. Y el tercero pudo más todavía, porque imagínate que ahora, o sea, yo creo que la última conquista de Chiloé y de las islas y de los mestizos chilotes es el neoliberalismo, es el sistema. Entonces nos pusieron ahí el consumismo y es como la tercera conquista de Chiloé. Claro. En este libro, Canto de los Altos de Huenao, tú hablas de este levantamiento indígena, como decíamos. Eh, el libro anterior, del año 2010, Heredera de la Lluvia, también tiene una línea estética
general, completa, también habla de algo o es una suma de poemas? El Heredera de la Lluvia es una compilación de todos los poemas que quedaron por ahí, porque no lo iba a publicar. Ya. Eh, Habla también de Chiloé, hay muchos poemas de Chiloé, pero también hay una parte de poesía que corresponde a los desaparecidos del gobierno militar. No corresponde, no hay poemas solamente dedicados a Chiloé. Ujú. Al leer tus poemas, Olga, yo siento que detrás de esa gran tragedia del ser humano y detrás de estas dos grandes tragedias de las que tú nos hablas en tus libros, hay una rendija, un pequeño atisbo de esperanza. Eso es lo que yo veo en tus poemas. Pero te lo quiero preguntar directamente a ti. ¿Hay esperanza? Sí. Yo creo que mi poesía es una denuncia, pero yo creo que, claro, la intención es denunciar. La intención es decir, mira, esto es lo que hay, pero también tenemos la otra parte. Sí, pues hay esperanza. Y yo creo que sí. Además, como les decía antes, yo creo que Chiloé en algún momento se va a levantar y va a tomar las riendas de su destino. Y yo creo que también Chile algún día va a tomar las riendas de su destino. Yo creo que sí. Al menos en el caso de Chiloé, yo creo que hay un camino andado, que estamos saliendo, que estamos despertando. Me gustaría pedirte, Olga, que nos recitaras algunos de estos poemas, que nos leyeras algunos poemas para compartirlo con los amigos de Isla de Letras, los que tú elijas de este mismo libro, Canto de los Altos de Buenao. Bueno, apoyo mi cabeza sobre la almohada del tiempo, mientras afuera la lluvia descuelga sus ojos y el habla transparente de los vidrios me repite, como lo hiciera alguna vez mi madre: aquí no viven indios, ellos están en otra parte. ¿Qué dirán, me digo, aquellos que pisaron antes que yo estos territorios? ¿De qué hablarán cuando afinan el oído y oyen mis pasos sobre sus cabezas? Cuando sus huesos desprotegidos tiemblan en la hondura y sus ojos, mirando directamente al cielo, contemplan la luna llena, la misma que yo miro, ¿serán capaces de reptar hasta la sombra de los avellanos para alimentar sus miserias? Entonces digo, aquí no viven indios, nunca los hubo. Hay en los poemas de Canto de los Altos de Buenao, ahí está todo el tema del mestizaje. ¿Eso está puesto solo como tema o podemos hablar de una poética del mestizaje? ¿Existe la poesía del mestizaje, así como se habla, por ejemplo, de poesía mapuche? Es la poesía del mestizaje. ¿Sí? Este libro, en realidad, para los chilotes, yo creo que es normal hablar del mestizaje, o no sé si normal, pero yo lo veo así. Nosotros, la mayoría de los chilotes, el 90% de los chilotes, diría yo, y más aún en la isla de Quinchao, el 90% de los quinchaínos somos mestizos. Imagínate, llegaron los españoles acá en 1600 y eran hombres. Entonces, aparte ya teníamos los huilliches, los mapuches huilliches ya tenían un mestizaje de chonos, de cahuáscar, de cunco, etcétera. Y vienen los europeos y está el mestizaje. La segunda parte de este libro, que se llama Soy cría del mestizaje obligado,
es un poco yo creo que es como juntar las dos partes y conciliarme con mis dos partes, con mis dos sangres, el asesino y el asesinado, el perseguido y el perseguidor. Sí. Y entonces, por eso está escrito así. Está escrito en el sentido de que, claro, yo pertenezco al pueblo huilliche, pero también pertenezco al otro pueblo. A pesar de eso que me cuentas, yo siento que el libro Canto de los Altos de Buenao toma partido. Es un libro valiente, se define Sí. frente a este problema. ¿Tú consideras que el poeta debe tomar partido o puede darse el lujo de ser neutral en algunos momentos? Yo creo que no se puede ser neutral. Yo creo que uno no, o sea, en tu vida no puedes ser neutral. O yo lo veo así, no ¿Sí? tengo idea, no sé si es así. Pero si yo no soy neutral en mi vida, no puedo ser neutral como poeta, sería como una contradicción, ¿no? Sí, yo tomo partido y creo que tomo partido, no sé si por los más débiles, Ujú. no sé si en este caso eh, el pueblo huilliche sea el más débil en este caso, pero creo que por ser invadidos, no es que sean, o sea, no es que sean los más débiles, pero fueron atropellados, y Correcto. son atropellados. Entonces tomo partido por eso, claro. ¿En qué estás ahora, Olga? ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué te gustaría que pasara con tu poesía de aquí en adelante? ¿Qué sueño tienes? No tengo muchos sueños en poesía. ¿Ya? Siempre estoy escribiendo, o sea, es obvio que, pero estoy escribiendo porque cuando tú publicas un libro, que cuesta mucho publicar, Sí. te quedan un montón de poemas fuera. Y de hecho, en este libro me quedaron un montón de poemas del mestizaje, que es lo de la parte del mestizaje. Que hay mucho, hay un montón de cosas por decir. Y estoy trabajando como en varios poemarios, podría decir. Estoy trabajando en un tema de mujeres. ¿Qué pasa en Chiloé con diferentes grupos de mujeres? Por ejemplo, ¿qué pasa con las mujeres de las islas menores? ¿Cómo enfrentan la vida cotidiana de una mujer, de cualquiera de las islas? ¿Qué pasa con las mujeres que vienen, que son extranjeras y que vienen y se quedan en Chiloé? Es otro de los temas que está dentro de ese poemario. Y otro de los grandes temas es el tema de la salud. Entonces ahí estoy escribiendo, tengo poemas escritos de lo que pasa con la gente que se muere en Chiloé sin atención médica, porque lo que te decía, o sea, el Estado, el año 60 y algo, te dice, nadie más va a la partera, nadie más al componedor de huesos, nadie más va a la machi, porque nosotros vamos a proveer de una salud que es la tradicional desde ahora en adelante, etcétera. Y resulta que eso no ocurre en la vida real, po. Correcto. Entonces, ahí hay un poema que se llama Nuestras machis nunca nos habrían abandonado. Y que habla el tema de la salud, no como, o sea, no como que no te entregan cuidados, sino que te abandonan simplemente. Y que lo más terrible de que no haya atención médica no es que no te pongan inyecciones ni te den medicamentos, es que simplemente no le importas. Y de ahí está personificado eso en Cristina Manquilleo, que es una mujer
que Maulín el año pasado va a la posta, qué sé yo, la atiende la doctora, y luego la doctora la encuentra súper mal y la sube a la lancha de ronda médica, porque hacen ronda médica por el archipiélago de Quinchao, y la deja ahí, y luego con la misma lancha va a Linlin, que es la isla próxima que corresponde dar atención médica, atiende a todos los pacientes de Linlin, a esto ya son como a las 4 o 5 de la tarde, y la señora Cristina sigue en la lancha, sola. Luego la llevan a Chao, cuando terminan de hacer la ronda médica la llevan a Chao, y como es atención primaria, tienen que pasarlo al hospital, la llevan al hospital, en el hospital la ve el médico de turno, la manda para Castro, de Castro la mandan para Chao, de Chao la mandan para Castro de nuevo porque estaba muy mal y se pasa a morir en el camino. O sea, y ahí no es ya a la doctora o al equipo médico que estaba en ese minuto en Maulí le importó la vida de la Cristina Manquillón, ¿no? Y no le interesa, es más que eso, o sea, no es una cuestión de que, sí, mira, es que igual se iba a morir porque tenía influenza y no sé qué. Y a lo mejor se iba a morir si lo hubiese atendido una Machi. Pero no habrían pasado por alto una pila de cosas que, no sé, pues, él iba a morir por lo que es en Chiloé. O sea, el que se te tenga que cantar las 3 coronas, prenderte velitas, cuidarte. O sea, esa parte es lo que no se considera en la salud, que ahora se llama tradicional. Hace poco hablábamos y también lo relaciono con lo que tú me estás contando de estos poemas que tienen que ver con los problemas de la salud y de esta persona, que tú no hacías una poesía tomando la posición del más débil, pero siento que incluso en estos poemas que tú estás escribiendo ahora, haces una especie de poesía del oprimido. O sea, siento que tú jamás vas a estar del lado del opresor. Nunca voy a estar del lado del opresor. Imposible, o sea, no Claro. podría hacerlo. Ni como persona, ni poéticamente. Ni poéticamente. Claro. Pero te digo, el poeta y la persona es lo mismo. Exactamente. Si no, no tendría sentido escribir. Claro. Una poesía que jamás va a ser neutral, como conversábamos hace poco. No, nunca va a ser, mi poesía nunca va a ser neutral porque yo no soy neutral. Tengo una postura. Exactamente. Muchas gracias, Olga, por compartir con nosotros en Isla de Letras y por leernos estos poemas y por tus palabras. Muchas gracias. Gracias a ustedes.